Claudio Loser es un argentino que fue director del Fondo Monetario Internacional para el Cono Sur y tiene una particular vinculación con nosotros porque él es mendocino. Está en Estados Unidos, entiendo, Claudio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tenerme en mi tierra de origen desde el punto de vista emocional. Muchas gracias, Claudio. Vamos a ir desde la emoción a lo estrictamente técnico. A ver, a tantos miles de kilómetros, con el corazoncito partido en dos lugares tan distantes del planeta, pero con un conocimiento importante de su parte, ¿cómo ve la marcha de los acontecimientos en la Argentina, habiendo estado precisamente sentado en el escritorio de las decisiones de un organismo a quien le pedimos plata, no le cumplimos, lo criticamos y después volvemos a acudir como si fuese un círculo que no termina más, no se corta más? Bueno, si me permite un pie de página, Sí, por claro. razones muerte de un familiar, estuve en Mendoza hasta el día de antes de Es ayer. decir, que lo Estuve conoció 6 días. en primera persona. Ajá, así que tengo una visión no solamente desde la distancia. La Argentina es un deudor serial. Voy a hablar como argentino, no como Fondo Monetario Tal cual. Internacional. No ha habido en los últimos 20, no, desde el comienzo de la democracia, no ha habido un país en América Latina, salvo algún país relativamente pequeño, que haya tenido tantos programas con el fondo, y solamente en los últimos, digamos, 10 años la Argentina ha sido el gran cliente del fondo. O sea, no pueden decir el fondo tiene la culpa. Los otros países de América Latina se han manejado, pero acá creemos que la culpa es del otro. Creemos que, perdón, no lo digo de todos. Primero, que creemos un poco que somos más vivos que el resto del mundo y que sabemos más que el resto del mundo. Y la otra cosa, creemos un poco en la solución milagrosa, dada la riqueza extraordinaria de nuestro país. Y estoy hablando de riqueza potencial. Y eso nos lleva a hacer grandes errores, que nos llevó de hace 100 años ser una de las grandes potencias mundiales a ser hoy en día un país mediocre, no pobre en términos relativos, pero que no tiene la trascendencia que se merece. Claudio, hoy la actual vicepresidenta de la Nación señalaba como una alternativa y en la rediscusión de metas y del acuerdo por los préstamos pedidos por la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que en esa rediscusión de los términos de lo que considera un acuerdo malo, el que accedió Martín Guzmán, y que fue aprobado precisamente más por una parte del oficialismo y toda la oposición que sus propios referentes en el Congreso de la Nación, debía plantearse esto de vamos a pagar sobre el superávit que genere nuestra economía y no sobre la pobreza más extrema y los números en rojo que hoy nos llevan a una situación casi de debacle. ¿Es posible que en esta renegociación se planteen estos términos? No. O sea, porque acá tenemos lo siguiente: no hay país que haya podido crecer con la inflación y el desorden que tiene la Argentina. No hay país, no importa que sean de izquierda, de derecha o de centro. La Argentina tiene una enfermedad que es vivir por encima de sus posibilidades. Es un cáncer, o por lo menos una infección terrible, y necesita un remedio. El remedio para tener la base es tener las finanzas en orden. Y eso lo tienen hasta los rusos, lo tienen los chinos, no lo tiene tanto los Estados Unidos porque puede darse ciertos lujos, y lo tiene la mayoría de los países latinoamericanos. Eso no va a ser, no va a haber crecimiento. Gastar más sin tener no genera crecimiento, genera lo que pasa ahora. Lo que pasa, y perdón que me extienda, la señora vicepresidenta
se acuerda de su periodo donde gastó, y no quiero digamos, mencionar al señor Macri, gastó lo que acumuló su marido, el señor Néstor Kirchner, que juntó una cantidad de reservas extraordinarias. Pero estas reservas, apenas entró la señora hacia la presidencia, empezó a gastarse esas reservas y se endeudó. No se nota tanto por el tipo de cambio, pero empezó el grave problema que después de alguna manera no pudo controlar Macri o también No no quiso, quiso controlar. o no quiso controlar, tal cual. Claudio, la última pregunta. Con tranquilidad. ¿Podemos ser algo optimistas que después de tanto rasparnos las rodillas aprendemos alguna de las lecciones que nos ha dado la historia, accediendo a un primer acuerdo iniciático, ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas y de ahí en más soñar para nuestros hijos, tal vez nuestros nietos, un país un poquito mejor? Mire, yo por supuesto vivo hace muchos años afuera, pero yo he visto cómo los argentinos que van afuera triunfan. No estoy hablando de mí porque eso es error de la organización. Pero fundamentalmente es un país con un potencial humano extraordinario. No hablemos de la tierra, no hablemos del litio, eso es aparte. Lo único que parece que no trabajamos en equipo. Si nos juntáramos como hacen los mexicanos, o han hecho incluso los chilenos o los brasileros, con todas las peleas, aunque ahora no tanto, tenemos que tener una política no de gobierno de partido, sino política de Estado. Es decir, las reglas del juego son para que la gente pueda invertir, la gente pueda progresar, démosle educación a la gente y protejamos a los pobres. Todo eso se puede hacer, pero requiere de disciplina y un remedio que no siempre tiene gusto dulce. Eso es lo que yo digo. Le reitero la pregunta por sí o por no. ¿Podemos guardar optimismo? Si a usted le pregunto, ¿guarda optimismo? Siempre, sí. Mi respuesta es sí. En el país que yo nací, en el país que yo crecí y que lo tengo muy metido, yo creo que tienen que darse cambios de reglas de juego. No hay elementos estructurales fundamentales que no nos permitan ir adelante. Este país ordenado puede llegar a tener un potencial extraordinario. Claudio, Y lo digo, sí, perdón, lo digo solamente sin querer exagerar. de ninguna manera sí lo tomamos. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido un verdadero placer. Es un honor para mí poder hablar con ustedes y con la gente que nos está viendo en Mendoza. Abrazo grande. Claudio Loser, Igual. con un baño de, en realidad, una visión bien particular.